¿sí? Entonces, y recordemos que cuando hablamos de una derivada de orden 0, pues es una constante, es un 1. Entonces aquí no hay derivada y x también está a la 0, es decir, hay un 1. Entonces, x está en la primera potencia, hay un orden 1 de derivación, y así en cada uno de los términos, hasta llegar al término n-1, hay una x a la n-1 potencia con una derivada n-1, y en el término de mayor derivación, el que nos da el orden de la ecuación, que es el n, así. Recuerden que aquí siempre procuramos, o siempre vamos a ver esta ecuación, donde el coeficiente de la derivada de más alto orden es x a la n y no tenemos constante. Siempre podemos hacer esto porque si existe aquí este orden de derivación, quiere decir que la constante es diferente de 0, entonces puedo dividir cada uno de los coeficientes por esa constante, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Entonces aquí ya lo presento de manera, utilizando los resultados de la clase anterior, donde ya estoy haciendo el análisis para tanto el lado positivo como el lado negativo. Entonces, bueno, aquí ya estoy poniendo los órdenes de derivación, ¿sí? Lo haría de una forma, lo haría de la otra para cada uno de los intervalos, mayor que 0, menor que 0, y lo que haría es, ¿cómo se llama? Multiplicar por el x a la k. Entonces, en este caso, al igual que en el orden 2, pues estos serían lo que nos va quedando de derivar. Primera derivada baja r, segunda derivada sería r menos 1 y así, hasta una derivada de orden k pues sería r menos k más 1. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendría? Bueno, yo la potencia tendría r menos k al multiplicar por x a la k, por eso me queda x a la r, ¿no? Entonces otra vez vuelvo a tener que si yo pongo sustituyo en cada uno de estos términos, hago mis derivadas, al sustituir en mi operador x a la r, voy a obtener un polinomio q de r, x a la r. Entonces, si cada uno de los coeficientes, que yo tenía estos era un número real, bueno, independientemente ahorita qué tipo de coeficientes tenga, este polinomio lleva el nombre de polinomio indicial, como se los había mencionado, ¿sí? Es el polinomio indicial de la ecuación de Euler. Recuerden que les dije que la pueden encontrar como Euler o Euler-Lagrange, ¿no? El nombre de la ecuación. Bueno, entonces, aquí el asunto es que si tengo coeficientes que son reales, pues yo voy a tener un polinomio con coeficientes reales. ¿De qué grado va a ser ese polinomio? Pues si yo tengo estas derivadas, estos términos, ¿sí? Si ustedes ven, aquí tengo el r-1, esto realmente es r menos n-1, ¿no? Este término que está aquí, ¿sí? Sería menos n, menos por menos más. Entonces tengo n-1 términos más serían n. Entonces tengo n multiplicaciones de r, o sea, aquí, en este término que está aquí, está el término de mayor potencia, que es r a la n, y otros términos de potencia menor que podré asociar con los que están acá. ¿Sí? Entonces, bueno, si se deriva parcialmente con respecto a acá, como lo hicimos la vez anterior, cuando tengo raíces repetidas, que es para donde voy, la ecuación de Euler queda de esta manera, ¿no? Y entonces, otra vez, ¿no? Si aplico, aquí estoy aplicando la derivada a todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues voy a tener la derivada de orden k del primero, por x a la r, más la derivada de orden k menos 1 de q, por la primera derivada de este que está aquí, y así me voy, ¿no? Entonces, cuando lo vayamos haciendo y lo juntemos, pues realmente nos va a quedar de esta manera. ¿De qué manera?
pues nos va a quedar aquí, realmente esto está factorizado, está multiplicando, pero lo que quiero que vean es que aquí tengo la derivada de orden k, la derivada de orden k menos 1 del polinomio inicial, la derivada de orden k menos 2 del polinomio inicial, y así me voy hasta tener el polinomio inicial que multiplica al logaritmo a la k, ¿no? Bueno, ¿eso a qué va? Pues ya ustedes ya lo deben de percibir, de que si R1 es una raíz de QDR con multiplicidad m, entonces R1 es raíz del polinomio inicial de su primer derivada hasta la derivada de orden m menos 1. Ya seguramente, más bien seguramente, esta ya es diferente de cero, ¿verdad? Lo que sabemos de teoría de ecuaciones es que si es una raíz de un polinomio con coeficientes reales, la derivada, bueno, de hecho de un polinomio, se puede demostrar que si es raíz de orden m con multiplicidad m, es raíz del polinomio de sus derivadas, sus menos un derivadas. Bueno, entonces eso nos ayuda a construir, ¿sí?, cuáles serían las soluciones asociadas a R1. Recuerden, tengo una raíz, tengo su multiplicidad. Esto quiere decir que a R1 le debo de poder asociar m soluciones. Entonces mi primera solución es x a la R1, la segunda va a ser x a la R1 logaritmo de x, y así me voy hasta x a la R1 logaritmo m menos 1 de x, ¿verdad? Y entonces si las contamos, aquí tengo el logaritmo a la primera potencia, aquí está la potencia m menos 1, es decir, aquí hay m menos 1. Y le sumo esta, son m, ¿sí? Entonces ya tengo m soluciones asociadas a una raíz del polinomio inicial cuando tengo multiplicidad m, ¿sí? Bien. Entonces, si repetimos este proceso para cada raíz con multiplicidad de QDR, o sea, cada raíz que tenga QDR con multiplicidad, alguna multiplicidad, obtenemos el siguiente resultado. Entonces, bueno, aquí estoy manejando que tengo R1, R2 hasta RS, y cada una de ellas tiene asociadas una multiplicidad MJ, es decir, la primera sería M1 asociado a R1, M2 asociado a R2, así hasta MS asociado a RS. Entonces, bueno, pues aquí está la forma en que se construyen, ¿no? ¿Cuánto valen esas? No lo sé, esas multiplicidades, pero así es como tendría yo que construir las soluciones asociadas a cada una de las raíces con su respectiva multiplicidad, ¿sí? Aquí está como las construimos. Entonces ya de forma directa, para la ecuación de Euler, ya sabemos cómo solucionar. Este teorema que está aquí, ¿cuál es la demostración? Pues esta que está acá atrás, ¿no? ¿Sí? De lo que tengo que hacer, tengo que derivar, tendría que hacer el desarrollo, y pues notar, ¿no? Bien. Entonces, en este sentido, pues ya sabemos cómo podemos construir, dadas las raíces del polinomio inicial, cómo podemos construir. Bien. Ahí estamos suponiendo que las raíces que tengo, pues son raíces con multiplicidad, ¿verdad? Y obvio, pues son diferentes. Ahora dice, un hecho que tenemos es que si QDR es un polinomio inicial con coeficientes reales y R1 y R2 son raíces complejas conjugadas del polinomio, en este caso sí tengo que tener coeficientes reales con multiplicidad m, entonces se satisface para R1, sus soluciones son de esta manera. Bueno, si esta R que está aquí es un número complejo de esta manera,
yo puedo reescribir cada una de mis soluciones de esta manera que está acá. ¿Sí? Y yo sé que si tengo coeficientes reales, si tengo una raíz R1 compleja con multiplicidad M, debe de haber por ello, debe de estar su compleja conjugada con la misma multiplicidad. Pero bueno, aquí está cómo construiría yo sus soluciones en caso de ser R de ser complejo, ¿no? Bien. Entonces aquí dice, note que si tomamos las soluciones, en este caso, ¿cuáles soluciones estoy tomando? Estas se corresponderían a R1, pero esta se correspondería a su compleja conjugada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque observen la parte compleja, ¿no? Entonces era lo que les mencionaba la vez pasada que ustedes podían hacer, podían multiplicar por un coeficiente de este estilo a la primera y un coeficiente de este estilo a la segunda, ¿sí? Y entonces, al hacer eso, pues obtenemos este tipo de soluciones, ¿no? Donde obtengo esta combinación lineal. O sea, al aplicar esto, aquí está el igual, obtengo esto que está acá. Entonces tengo D1 e a la alfa logaritmo de x, el logaritmo a la m menos 1 del valor absoluto de x, que multiplica el coseno. Y luego voy a tener D2, tengo exactamente la misma expresión, e a la alfa logaritmo de x, logaritmo a la m menos 1 de x, seno. Entonces puedo ver que por un lado tengo D1 y esta sería una función que ahora va a ser mi base. Y por el otro lado tengo D2 y aquí está la otra función que va a ser de las que forman la base. Entonces esto es en el caso en el que tengo raíces complejas conjugadas, ¿no? Y que el polinomio inicial haya sido un polinomio con coeficientes reales. O sea, si no tiene coeficientes reales, el resultado que tenemos para las complejas no es o sea, el teorema fundamental de la álgebra nos garantiza la existencia de n raíces, pero solamente cuando son coeficientes reales nos dice que si aparece una compleja, aparece su compleja conjugada. Si la compleja tiene multiplicidad m, la compleja conjugada también tiene multiplicidad m. ¿Ok? Entonces aquí ya están ahora cómo podría yo asociar, ¿no? A las de R1 les puedo asociar este tipo de función y a las que corresponden a su compleja conjugada le puedo asociar este tipo de función, ¿no? Entonces, bueno, ¿sí? ¿Cuándo usar unas y cuándo usar las otras? Pues ya se lo dije, ¿no? En este caso, si estamos trabajando con una ecuación diferencial, me dan condiciones iniciales, todo es real, pues nos conviene trabajar con este tipo de base, ¿no? Si tenemos en las condiciones o cualquier otra cosa, números complejos, por facilidad, pues nos conviene usar la otra base, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ahorita, esto no los voy a hacer, este documento se los voy a mandar, pero, por ejemplo, ya aquí rápidamente, podemos calcular cuál sería el polinomio inicial de este que está aquí. De este primer ejercicio, pues rápido ver que esto es R por R menos 1 más 2R más 1, ¿verdad? Sí, esto que está aquí, que sería R cuadrado más R más 1. Esto, para este ejercicio, pues ya de aquí ustedes pueden ver que pueden agarrar y aplicar la fórmula de segundo orden, y sería menos b, que es menos 1, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que sería 1, menos 4a por c, todo sobre 2a, ¿no? 2. Entonces ya de aquí ustedes pueden ver que esto lo que les va a regresar, pues no es más que menos 1/2 más menos, esto les va a dar raíz de 3 sobre 2.
Entonces ya pueden ver que una de las raíces, R1, es menos 1/2 más raíz de 3 sobre 2i. Y la otra raíz es menos 1/2 menos raíz de 3 sobre 2i. Entonces, como ambas raíces tienen multiplicidad 1, pues aquí ya no hay ningún problema, ¿no? O sea, ustedes van a tener que el logaritmo de, ¿cómo se llama? Fácilmente pueden tener sus soluciones, ¿no? Quienes van a ser x a la menos 1/2 de alfa y por ahí les va a quedar que multiplica el coseno de raíz de 3 sobre 2 y la otra solución va a ser x a la menos 1/2 que multiplica al seno de raíz de 3 sobre 2, ¿no? Para este problema. Entonces, en este caso tengo el asunto de que tengo raíces complejas, pero ya lo sabemos hacer. En este caso, ¿tendrían algún problema? ¿No? Bueno, entonces, podemos tomar eh, pues cualquier otro. ¿Cuál quieren ver? ¿Quieren revisar? Yo digo que el 5. El 5 pues es uno de orden 3. Vamos a tener R por R menos 1 por R menos 2. ¿Vale? Esto sería Q de R, ¿no? ¿Vale? Porque es de orden 3 la derivada, entonces la primera sería R menos 1, R menos 2. Más 2R por R menos 1, ¿sí? Que es la segunda derivada, menos, ¿qué vamos a tener? R, ¿verdad? Menos 1. Entonces hay que hacer nuestro desarrollo. En este caso vamos a hacerlo así, sería R cuadrada menos 3R más 2, R cuadrada menos 3R más 2. Del otro lado, ¿qué vamos a tener? Más 2R cuadrada menos 2R, si están de acuerdo, menos R menos 1. Entonces vamos a seguir haciéndolo despacito. Esto sería R cúbica menos 3R cuadrada más 2R. Luego tendría más 2R cuadrada menos 2R menos R menos 1. ¿Esto quién es? Ah, pues esto sería R cúbica menos R cuadrada. Aquí tendría, sería 2R, con este 2R se cancela, sería menos R, que estaría aquí, y luego tengo menos 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ya de aquí vamos a ponerlo así, ¿no? Sería 1, menos 1, menos 1, menos 1, ¿no? Entonces, no sé, se me hace que es como I o algo así, ¿no? Entonces aquí sería que I, mm, no, tal vez el menos 1, porque sería menos 1. Aquí queda positivo, queda negativo. No, bueno, quién sabe. Hay que buscarlo. Bueno, no sé, a ver, vamos a ver si I es raíz, ¿no? Entonces sería menos 1 más I. Claro, si no tengo error aquí, revisen que no tenga error en la obtención. Luego, ¿quién sería? Pues sería menos I, sería menos 1 menos I. A la hora de que multiplique, sería I cuadrada, sería menos 1 menos I. Entonces sería menos 2, no, no es raíz. Mm, habría que ver cuál sería una raíz de esto que está aquí.
Menos 1. 1, menos 1, menos 1, menos 1. Entonces sería 1 menos 1, ¿no? Menos 2. 2 es menos 1. Es 1. Ah, sí, tiene razón su compañero. ¿Por qué no me sale la cuenta? Profe, ¿no en menos 1 más 2 es 1? A ver, es que no sé. Es menos 1, es menos 2. Luego es 2 menos 1. Ah, es 1, tiene razón su compañero, aquí está mal. No, no es raíz el menos 1. Porque aquí sería menos 1. Perdón, aquí sería 1. Aquí sería 1 y aquí sería menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces sería menos 2. No, no sé, habría que buscar aquí la raíz. No sé, se me hace que es como una fracción, ¿no? Habría que checar cuál es la raíz. Pero de entrada, este polinomio que nos está quedando, por lo que sabemos de teoría de ecuaciones, este polinomio que nos está quedando, al menos tiene una raíz real, porque es de grado impar, ¿están de acuerdo? Tiene que tener una raíz real a fuerza, ¿sí? Entonces nada más hay que buscar cuál sería la raíz real de este polinomio que está aquí, ¿no? Y ya para poderlas construir, ¿no? En el caso de las que están acá, de estas, por ejemplo, de la 4, el Q de R, ¿quién sería? Sería R cuadrado menos R, y luego tendrían menos 5R, luego más 9, ¿no? Este polinomio, ¿quién sería? Sería R cuadrado menos 6R más 9. En este caso tienen un polinomio que es de la forma R menos 3 al cuadrado, ¿verdad? Tienen una raíz de multiplicidad 2. Entonces tendrían que una solución sería de la homogénea, claro, Y1 sería ¿quién? Según lo que tenemos, ¿quién sería? Sería X a la quién? X a la 3, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y la otra solución Y2, ¿quién sería? Sería X a la 3, logaritmo natural de ¿quién? De X, ¿verdad? Sí. Entonces ya tenemos dos soluciones. Ya tienen ustedes las dos soluciones de la homogénea. Primero resuelvo la homogénea y luego tengo que sacar mi Wronskiano y proceder por variación de parámetros para darle solución a mi ecuación, porque es una ecuación no homogénea. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que tendría que hacer. En la ecuación 2, pues lo primero que hay que hacer es dividir, ¿verdad? Para que ustedes lo hagan y, por ejemplo, en esta, que tengan Q de R va a ser igual a R cuadrado menos R. Luego aquí tendrían un medio, entonces sería más un medio de R menos un medio, ¿verdad? Entonces, ustedes esta ecuación, pues aquí van a tener R cuadrado menos un medio de R menos un medio, ¿no? Entonces, seguramente también son complejas conjugadas aquí
las soluciones. Pero vaya, ya ahorita tienen ustedes todos los casos, ya pueden resolver, ¿sí? Ah, pero miren, es que aquí en 3 la copié mal. Ah, no, sí puse el 2 hace rato. No me acuerdo. Creo que sí. Bueno, ustedes chequenlo, pero al menos el polinomio de esta debe de tener una raíz real, porque es de grado 3, el polinomio que nos va a quedar. Entonces, como es impar, al menos debe de tener una raíz real, aunque tenga las otras dos que sean complejas conjugadas, ¿ok? Entonces, bueno, esto, ¿cómo se llama? Pues sería cómo quedarían de forma general. Entonces, nada más repasamos de forma general. Ah, bueno, el otro problema es uno de la regla de la cadena. De forma general, ¿ustedes qué es lo que tienen? Bueno, si tengo raíces diferentes, todas se construyen como x, bueno, el valor absoluto de x a la r. Si tengo raíces con multiplicidad, se construyen de esta forma, que está aquí, la que estoy marcando ahorita. Y si tengo raíces con multiplicidad, es decir, en el caso de complejas, se construyen de la misma manera, pero sabemos que cuando tengo complejas hay una base alterna. ¿Cuál es la base alterna? La base que estoy marcando aquí. ¿Sí? Esta base que estoy marcando aquí. Recuerden que este término que está aquí, este término que está aquí de e a la alfa logaritmo natural del valor absoluto de x, esto es igual a x al alfa, ¿no? ¿Sí? Entonces, recuerden que esta parte de aquí nos va a quedar debido a la multiplicidad. Si no hay multiplicidad, es decir, si tengo dos complejas como hace rato, que está la raíz compleja y la compleja conjugada, esta parte no aparece, ¿no? ¿Sí? Nada más aparece esta exponencial y aparece el coseno o el seno, ¿sí? Entonces ahí no debe de haber problema, ¿no? El último problema que aparece aquí es un problema de regla de la cadena. Dice, sea phi de x una solución para x mayor que 0 de la ecuación de Euler siguiente. Tienen esta ecuación de Euler, donde A y B son constantes. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen que hacer es decir, bueno, ustedes proponen que x sea igual a una función x de t, ¿sí? Donde, pues, x de t es igual a e a la t, ¿no? ¿Sí? Esta es la dependencia. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Pues yo quiero sacar la derivada con respecto de t de x, ¿no? O de y, ¿no? Que es la variable que está ahí, perdón. ¿Sí? Esta la tienen en x, entonces sería la derivada de y con respecto de x por la derivada con respecto de t de x. Y esto les va a quedar e a la t, ¿sí? Por la derivada con respecto de t, perdón, de x, de y. Entonces ya pueden despejar. La derivada con respecto de x de y es igual a e a la menos t por la derivada con respecto de t de y. Entonces, bueno, ya pueden sustituir. Tienen que sacar la siguiente derivada. Tienen que sacar la derivada, la segunda derivada. Aplican regla de la cadena. ¿Y este ejercicio para qué sirve? Este ejercicio sirve para que noten ustedes que una ecuación, haciendo este cambio de variable, una ecuación con coeficientes variables, que es una ecuación de Euler, se puede llevar a una ecuación con coeficientes constantes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ustedes pueden resolver esta ecuación y ya que la resuelvan, pues se pueden regresar para acá, ¿verdad? Y va a ser solución, usando este cambio de variable, va a ser solución de la ecuación de Euler. Esto es para lo que sirve y este es un ejercicio de regla de la cadena, ¿sí? Ya les puse
cómo sería la primera derivada, entonces tienen que sacar la segunda derivada, aplicar exactamente lo mismo, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Pues ya, ustedes hacen sus sustituciones de quién sería la segunda de X con respecto, ahora equivalente a la segunda de T, cuál sería la primera, nada más lo cambian así, no hay ningún problema, y van a ver que les va a quedar algo como esto, ¿no? ¿Sí? Entonces este ejercicio es importante porque pues es útil, ¿no? Que cuando se tienen ecuaciones de este estilo, pues uno las pueda cambiar, ¿no? A veces es más sencillo, pueden trabajar con la ecuación de Euler, con cocientes variables, no hay ningún problema, dependiendo como ustedes quieran. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con este problema? Creo que no, profesor. Bueno. Entonces, bueno, ahorita se los mando. Vamos a checar, vamos a seguir avanzando. Entonces, bueno, aquí tenemos otra vez la ecuación de segundo orden con puntos singulares. Y vamos a checar algunos ejercicios, ¿no? Entonces dice, una ecuación de segundo orden con punto singular regular en x0 tiene la forma. Recuerden que pues, nosotros vamos a trabajar con singularidades regulares. Entonces recuerden que aquí P sería como x menos x0 entre x menos x0 al cuadrado. Entonces recuerden que si este término P se multiplica por la primera potencia, pues se debe de desaparecer la singularidad, pero también se debe satisfacer que en el término, bueno, aquí quedaría por un A1 de X, ¿no? Y que el término Q que llamamos, que sería A0 de X entre X menos X0 al cuadrado, cuando ustedes lo multipliquen por X menos X0 al cuadrado, ¿sí? Bueno, aquí también tendrán que multiplicar, por supuesto. Se tiene que desaparecer la singularidad. Entonces, si esto sucede al mismo tiempo, entonces esta singularidad es regular y podemos proponer una solución en el cual podemos utilizar el teorema de Frobenius. Entonces dice, la forma general, cuando yo tengo una ecuación de segundo orden, digo, a veces nosotros no factorizamos, ¿no? Como se los pongo yo aquí. Aquí nada más se los estoy poniendo porque pues esto es lo que realmente sucede, ¿no? Entonces, donde A0 y A1 son funciones analíticas, en X0, así A0 de X y A1 de X pueden desarrollarse en serie de potencias de la siguiente manera, de esta manera que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Los cuales son convergentes en cierto intervalo. Bien. Entonces, en este sentido, ¿a qué es lo que voy? Entonces, deseamos calcular una solución de la ecuación diferencial de segundo orden en la vecindad de X0. Entendamos una vecindad como ustedes ya eso lo verán en el siguiente curso de cálculo, pero cuando yo tengo un punto de análisis, vamos a suponer que está aquí, un intervalo abierto, en este caso, un intervalo abierto que contenga mi punto, es una vecindad, ¿sí? Es una vecindad. Entonces, en este caso puse la palabra vecindad, pero bueno, realmente traducido ahorita para ustedes, es que yo tenga un intervalo abierto que contenga el punto, ¿verdad? ¿Sí? Un intervalo abierto que contenga mi punto, donde voy a averiguar las cosas, ¿no? Entonces, para simplificar, esto es opcional, ¿eh? Esto no tienen que hacerlo, pero se los pongo aquí porque pues en algunos libros, cuando ustedes lean diferentes libros, ya sea de mate o de física, este cambio de variable les gusta hacerlo porque no les gusta estar acarreando el término x más o x menos, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Podemos observar que si x0 es diferente de 0, es fácil transformar la ecuación diferencial equivalente con un punto singular regular en el origen. Entonces, ustedes hacen este cambio de variable. Entonces, este cambio de variable es lineal, o sea, t igual a x menos x0. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tenían que por acá estaba la vecindad, aquí tenían el origen, esto es como luego lo que hacían ustedes en geometría, pues hacen una traslación de ejes, ¿verdad? Y ahora lo que ustedes tienen, ese es el significado geométrico, ¿no? Y ahora lo que ustedes tienen es que su origen ya no va a estar en cero, sino va a estar, o sea, visto desde los rojos, aquí sería su cero, pero visto desde el azul, esto es x0, ¿no? Entonces lo único que hacen es una traslación de ejes, hacen todo por acá, y luego como conocen el cambio de variable, que es decir, esta distancia, pues se regresan, ¿no? Eso es lo que significa. Entonces, toman ustedes este cambio, evalúan a uno de esta manera, entonces la serie que le corresponde es esta, hacen esto que está aquí, le estoy renombrando como A1 tilde y A0 tilde, y esta es la serie que le corresponde, es decir, ahora la dejan con una nueva variable t, ¿no? Dice, las series de potencia que yo tenía convergen en el intervalo para t menor que tau 0 con centro en 0, ¿no? Sí, claro, pero ya estoy hablando de los nuevos ejes, ¿sí? Estoy hablando de los nuevos ejes. Eh, eh, sí, entonces, bueno, entonces dice las series de potencias, bueno, ahora sea phi de t, de hecho aquí tengo que hacer un arreglo porque es A0 y A1, perdón. Entonces dice phi de t cualquier solución de la ecuación diferencial y definamos a esta phi tilde, ¿no? Entonces tengo mi phi de t, que es así, de la forma siguiente. Esto es haciendo ya el cambio de variable que está aquí, ¿sí? O sea, pues de aquí es claro ver que x es igual a t más x0, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes pueden resolver, una vez que hicieron el corrimiento, pueden resolver, aquí está cómo queda la primera derivada, cómo queda la segunda derivada. De hecho, esto sigue siendo una aplicación de la regla de la cadena, ¿eh? Ustedes lo pueden comprobar. ¿Sí? Ustedes ya manejan la regla de la cadena, ya lo pueden comprobar. Entonces la ecuación se transforma en esta. Entonces aquí, en vez de proponer una solución de la forma x a la r, ck, x a la k, ¿sí? Y que, bueno, realmente en general, como tenía una singularidad, perdón, sería x menos x0 a la k por la sumatoria de ck, x menos x0 a la k, que sería la r, perdón. Lo que estoy haciendo, pues es que estos términos los voy a ver como t a la r, aquí voy a tener una sumatoria, un ck, y ahora voy a tener un t a la k, ¿verdad? Lo transformé a esto, ¿sí? A eso lo transformé. Entonces es una manera de hacerlo para no estar cargando los, ¿cómo se llama? Los términos donde está el corrimiento. Entonces, bueno, esto, como les decía, la ecuación original puede tener esta forma. De hecho, si tiene singularidades regulares, tiene esta forma que les estoy poniendo aquí entre rojo, y con el cambio de variable que yo les propongo, o sea, sigue siendo de segundo orden, no perdió el orden, sigue teniendo casi la misma estructura, por así decirlo, la misma forma más bien. Y lo único que cambia es que ahora pues queda de esta manera.
Entonces, fíjese, esto es interesante y es muy interesante. ¿Por qué? Esta que está aquí, sí es una serie que tiene quién, para que ustedes observen por qué de proponer las series. A1 tilde, A1 tilde es algo que en realidad va a estar de qué forma, ¿sí? X0 más T, A0 va a ser también de esta forma. Es decir, miren, a final de cuentas, yo aquí que tengo, que cada una de mis coeficientes están por T a la K, el otro también está por T a la K. Entonces pongan mucha atención. Aquí yo tengo este coeficiente, va a estar multiplicando algo por T a la K. Ahora fíjense, aquí hay una T, ¿eh? ¿Sí? Vean la forma de la estructura que yo les estoy proponiendo, ¿sí? Entonces este x menos x0 es lo que sería el t que aparece ahí, ¿ok? No crean que lo saqué de la manga, o sea, aquí está. Entonces esta es la nueva estructura que yo tengo de mi ecuación. Bien, entonces vamos a analizarla. Dice, recíprocamente, si phi tilde satisface la ecuación diferencial, la función phi dada por, es decir, ya cuando regreso mi variable, satisface la ecuación diferencial original. Analicemos la ecuación con un punto singular regular en cero. Si el punto singular regular es en cero, pues ustedes ya más o menos estarán intuyendo, pues, qué es lo que sucede, ¿no? Esta es la ecuación con un punto singular regular en cero. Aquí lo pueden ver, ¿sí? Cuando yo divida este entre x cuadrada, pues me va a quedar a1 en x. Si lo multiplico por x, se desaparece la singularidad. Este va a ser a0 x entre x cuadrada. Si multiplico por x cuadrada, se desaparece la singularidad. Recuerden que conforme voy aumentando, tiene que ir desapareciendo. Si no desaparece, eso lo pusimos en la clase del jueves, o sea, cómo era que se tenían que cumplir las cosas. Con uno que no cumpla, ya saben que no se puede. Entonces, fíjense ustedes, donde A1 y A0 son funciones analíticas, es decir, son de esta manera, las cuales son convergentes en un cierto intervalo, donde se puede observar que la ecuación de Euler es un caso especial de esta ecuación diferencial. Por eso empezamos con la ecuación de Euler, porque si ustedes se fijan, pues otra vez, yo lo que hice al hacer este cambio de variable se parece mucho a la ecuación de Euler, nada más que ahora pues tengo un asuntito, ¿verdad? Aquí está esta serie y aquí está esta serie. Pero se parece mucho a la ecuación de Euler. T por la primera, t cuadrada por la segunda derivada, t por la primera, y aquí no hay ninguna t, o t a la cero, si así lo quieren ver. Entonces, se parece mucho a la ecuación de Euler. Conozco cómo es la solución de la ecuación de Euler. La ecuación de Euler va a ser de la forma x a la r, ¿no? Pero ahora tengo el asunto de que tanto el término independiente y la primera derivada están multiplicadas por series de este estilo, ¿no? X a la k, x a la k. Entonces, bueno, podemos observar, dice los cuales, donde se puede observar que la ecuación de Euler es un caso especial de esta ecuación diferencial. Entonces ya podrán ver ustedes por qué es que se escoge de esta manera, o cuando tenemos la singularidad en cero, de esta manera las series para proponer la solución. ¿Por qué? Porque al tener esta multiplicación, ¿sí? Pues voy a poder hacer las asociaciones pertinentes de x a la misma potencia, ¿no? Bueno, entonces aquí tengo un pequeño ejemplo. Dice, consideremos el ejemplo. Consideremos el ejemplo, este ejemplo que está aquí, ¿sí? Observemos los coeficientes, aquí están los coeficientes, ¿sí? Entonces, sí satisface que es singular regular, porque al multiplicar a x, a p de x por x, no hay singularidad, y al multiplicar a q de x por x cuadrada, pues tampoco hay singularidad, o sea, ya no hay indeterminación, pues. Entonces, ambos satisfacen el teorema de Frobenius, que es lo que les acabo de mencionar.
Entonces, aquí falta una E mayúscula. La ecuación anterior tiene solución de la forma de esta manera que está aquí, ¿verdad? Esto es x a la r veces una serie de potencias. Nos vamos a restringir para calcular la solución para x mayor que 0. Bien. Entonces, a la hora de derivar, quiero que pongan mucha atención en esto. ¿Sí? Ahora estoy aplicando las derivadas, pero no estoy haciendo el cambio en donde inicia el subíndice. ¿Por qué? Porque tengo un término x a la r más k. Entonces tengo que determinar este que está aquí. Pero en general, ya sea que sea complejo o que sea un entero o lo que sea, pues ya es un número que me permite, no tengo por qué mover en donde arranca el subíndice. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense ustedes, sustituyendo la ecuación diferencial, bueno, pues ya sustituí, esto es mi cuadrada. Entonces, obviamente, tenía r a la k menos 2, está por x cuadrada, por eso ya me quedó r a la k. La primera derivada estaba por x, más su respectivo coeficiente, que en este caso era una constante, que es esta que está aquí, y ahí está, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que tengo. Entonces, ahora, siempre que tenga este tipo de ecuaciones, ¿sí?, voy a tener este caso. Dice, esta ecuación se puede reescribir como sigue. Si en la tercera sumatoria se hace j igual a k más 1 y en las primeras dos sumatorias j igual a k, ¿sí?, aquí lo tienen, puedo dejar las mismas potencias, ¿no? Es decir, la técnica es la misma, por así decirlo, el método. Tengo que buscar que todas tengan la misma potencia. Aquí hay un error, esto es j, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ya puedo hacer asociaciones, ¿sí? Nada más que aquí van a suceder cosas, pues, que son interesantes de ver, ahorita las vamos a ver. Entonces, bueno, ya tengo esto, desarrollamos las dos primeras sumatorias para j igual a 0, ¿sí? Para que todas queden en j igual a 1. Entonces, al desarrollarla, nos queda este que está aquí. Entonces, fíjense, aquí tengo un r menos 1, 3 medios de r. Ahora, noten ustedes qué pasó con nuestro coeficiente. Realmente este polinomio que está aquí es el mismo polinomio que está acá, que multiplica a CJ, nada más que en R más J. Si ustedes ponen R más J, sería R más J menos 1, R más J menos 1, y luego tendrían 3 medios de R más J, 3 medios de R más J. ¿Sí? Y eso mismo va a suceder en todos los polinomios conforme yo tenga que hacer cosas, ¿no? Realmente el polinomio que me va a quedar como indicial, pues va a ser este de por acá. Porque lo que siga van a ser los mismos polinomios iniciales, nada más evaluados en los diferentes R más algo, ¿no? Entonces, miren, dice, note que, bueno, aquí estoy escribiendo se puede escribir de esta manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo tendría menos 1 medio más 3 medios, sería, ¿cómo se llama? No, sería menos 2 medios más 3 medios, ¿no? Entonces sería un medio positivo, ahí está, ¿no? Se puede escribir de esa manera. Ah, bueno, entonces esto fue como cosas que yo les había mencionado la clase del jueves. Aquí ya pueden ver que tienen una raíz en 0, pero van a tener una raíz en menos 1 medio. Entonces recuerden que cuando quedan fracciones, no son consideradas series de potencias. Son desarrollos en serie, pero no en series de potencias. Esto lo mencionamos el día jueves. Entonces ahí está, ese va a ser su polinomio indicial, ¿sí? Entonces una solución la voy a tener para R0 y la otra solución la voy a tener
para R a la menos 1/2, ¿no? Vale. Entonces, esto que está aquí, la ecuación que tenía yo arriba, esto es lo que va a pasar. Aquí está el polinomio inicial, luego quedaría en R más 1, luego en R más 2, y así, ¿no? Entonces, en general, que es lo que ustedes pueden notar en la ecuación de la lámina anterior, tengo este coeficiente, ¿sí? Aquí no sé por qué no salió bien el 0. Y tengo el coeficiente Q en R más J, CJ más CJ menos 1. Pero otra vez, o sea, quiero que vean, y esto va a ser, siempre nos va a quedar de esta manera, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por eso es que el polinomio al que le tengo que analizar las raíces es a este, y es el que me va a permitir. ¿Por qué? Porque este término es el que necesito que se haga 0, y este término lo que necesito es que los coeficientes se vayan anulando, ¿no? Que tienen la misma potencia de x se vayan anulando para que satisfaga mi ecuación diferencial. Entonces dice, si phi de x satisface la ecuación, es decir, es una solución, entonces todos los coeficientes de las potencias de x deben anularse, que es lo que les acabo de mencionar, y como C0 es diferente de 0, esto implica lo que les había dicho. O sea, tengo que evaluar a Q en sus raíces, y los otros, lo que voy a hacer es que se vayan anulando o se vayan eliminando mutuamente si tienen o multiplican a la misma potencia de x. Bien, eso es lo que realmente sucede. Entonces, bueno, el polinomio Q de R es un polinomio inicial, como se vio en la clase anterior, que en esta clase es la del jueves. Además es el coeficiente de la mínima potencia de x que aparece en nuestra ecuación. Entonces podemos observar que el polinomio inicial se anula para los valores 0 y menos 1/2, que era lo que les había mencionado. Y la ecuación, en este caso, que está dentro de mi sumatoria, que es Q en R más J, CJ, y esta que está aquí, nos sirve para obtener la ecuación de recurrencia que nos permite obtener la forma de los coeficientes C2, C3, C4 y así, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, esto no sería más que un despeje que ustedes pueden ver. ¿Sí? Entonces, bueno, ya despejé, pueden ver que aquí está con más, a la hora que igual este corchete, lo que está dentro de este corchete lo iguale a 0, el CJ menos 1 pasa con menos, aquí está el menos, ¿sí? Y lo que tengo pues es 1 sobre lo que sería el polinomio evaluado en R más J, ¿verdad? Entonces, bueno, si calculamos algunos coeficientes, ahí tienen algunos de los coeficientes que se calcularon, ¿sí? Y entonces cuando R1, o sea, esto es en general, ¿no? Ahorita ya tomo para el caso de R1 igual a 0, pues me queda QJ, ¿verdad? Entonces, pues a la hora que lo sustituyamos, pues ya van a quedar ciertos valores, ¿verdad? ¿Sí? Luego, para cuando tomo la raíz que es menos 1/2, pues me va a quedar el término QJ, pues me va de Q evaluado en R más J, pues me queda R2 más J, y esto es lo que me quedaría, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los términos, o el término genérico, para cuando es el caso 0, ¿verdad? Tomé la raíz en 0, me queda de esta manera. Entonces, lo que tengo que hacer pues, es evaluar mi polinomio en 1, en 2, en 3, en 4 para obtenerlo. Y pues aquí lo tengo, ¿no? O sea, el polinomio aquí lo tengo, ¿no? ¿Qué es esto, verdad? Entonces, si lo evalúo en 1, en 2, en 3, en 4, ustedes pueden ver que este polinomio no se anula, ¿sí? No es 0, es diferente de 0. Entonces, ahí está. Y para
cuando tomo R igual a menos 1/2, y en este caso estoy tomando a C0 como 1, que es una constante, podría tomar aquí en fuera, ¿no? Pueden ustedes ver que efectivamente, ¿qué es lo que me queda? Me queda esto que está aquí. Bueno, ahora, quiero que noten que uno de los términos tiene x a la menos 1/2. Por eso es que son consideradas series, pero ya no son series de potencias. Tengo un término x a la menos 1/2, y luego podría meter este que está aquí, acá. Entonces, si ustedes se fijan, para 1 tendría realmente x a la 1/2, para 2 tendría x a la 3/2, para 3 tendría x a la 5/2 y así. Entonces, realmente la potencia que voy a tener en x, pues es una potencia fraccional. Por eso es que son series, pero ya no son series de potencias. Entonces, bueno, aquí les marco un hecho que dice que estas series son soluciones siempre y cuando las series converjan en algún intervalo de esto, ¿no? De x igual a 0, que era la singularidad. Entonces, bueno, les hago la prueba para el primero, ¿no? Entonces, estoy haciendo la prueba del cociente, me queda esto que está aquí. Entonces, q de j más 1 es j más 1 por j más 3/2. Entonces, si x está acotada y j tiende a infinito, pues efectivamente esto va a tender a 0, ¿no? Entonces, así se refiere que φ1 es convergente para toda x finita. Y bueno, se deja a los estudiantes que muestren que esto también es válido para r igual a menos 1/2, es decir, para esta serie. Pero bueno, se las estoy escribiendo igual, ¿no? Es decir, ustedes pueden ver la segunda serie, este es el término genérico, entonces tienen que tomar valuado en j más 1, y el término en j lo dividen, ven qué es lo que les queda, se van a cancelar muchas cosas, sí, y ya nada más se ven qué términos les van a quedar de estos, y la potencia que les va a quedar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ustedes lo ponen, ¿sí? Y verán que también se satisface que esta prueba del cociente permite ver que φ2 también es convergente. Entonces ahora, observemos que para x menor que 0, si en vez de usar x a la r, usamos el valor de absoluto, que es exactamente lo mismo, es a lo que vamos a llegar, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Obtenemos nuestras ecuaciones, aplicamos las derivadas, obtenemos el polinomio indicial, es el mismo polinomio indicial, me queda en la ecuación de recurrencia igual el q de r más j, exactamente lo mismo, me quedan las cosas muy similares, nada más que con el valor absoluto, ¿sí? Entonces, con el ejemplo anterior, se puede observar el hecho general de que una ecuación de segundo orden con punto singular regular en cero siempre tiene una solución phi de x de esta forma, donde x a la r es una constante y la serie converge en un cierto intervalo para x que esté acotada en un valor. Las constantes r y ck se pueden calcular sustituyendo la serie en la ecuación diferencial. Ahora, ¿por qué vuelvo a repetir, la singularidad es en cero? Porque para eso les enseñé antes que toda ecuación, no importando en dónde esté su singularidad, que sería este el caso, no importa dónde esté la singularidad, puede estar en 3, en 2, en menos 5, en menos 11, toda ecuación, bajo el cambio de variable, se puede llevar a una ecuación muy parecida a la de Euler-Lagrange con singularidad en cero, ¿sí? Con singularidad en cero. Nada más que ahora, pues voy a tener aquí este coeficiente, pues sí es variable, y este coeficiente es variable, no como en el caso de Euler-Lagrange, que era constante. Pero ¿por qué veo o por qué propongo una solución similar? Porque precisamente parto de que se parece a la de Euler-Lagrange. Por eso es que fue este análisis para este ejemplo en cero, ¿no? Pero también se podría mantener el término x menos x0 y se puede hacer lo mismo, ¿no? Se pueden demostrar las mismas cosas. No
nada más que estaríamos arrastrando un poquito más, tener un poco más de cuidado por el término del corrimiento. Entonces, fíjense, aquí les puse algunos ejercicios, ¿sí? En este caso, y bueno, más que ejercicios son como ejemplos, ¿no? Porque están aquí desarrollados. Dice, en estos primeros 4 dice, obtenga los puntos singulares de las ecuaciones diferenciales siguientes y determine cuáles de ellos son singulares regulares. Entonces, bueno, el primero, ¿qué sería? Voy a tener x cuadrada más x entre x cuadrada. Es decir, voy a tener un término que es x más 1 entre x, y para q voy a tener menos 1 en x cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí anda haciendo falta un signo, pero bueno, no importa tanto. Entonces ya saben que si yo multiplico este término p por x cuadrada, pues se debe de desaparecer este, y si se desaparece, y que si multiplico q por x cuadrada, se debe de desaparecer, ¿sí? Y pues si se desaparece, entonces x igual a 0 es un punto singular regular de la ecuación, ya que en el denominador de p de x aparece a la primera potencia y en el denominador de q de x a la segunda potencia, como lo establece el teorema de Frobenius. Para el siguiente ejercicio, pues vamos a ver, tenemos x cuadrada, entonces sería menos 5 en x cuadrada, más 3, porque se cancela la x cuadrada, ¿no? Entonces, bueno, ahí están sus coeficientes, y lo que ustedes pueden ver es que es un punto singular no regular o irregular, porque cuando yo multiplique a p por x, es decir, por x a la primera potencia, me va a quedar menos 5 en x. Entonces no se desaparece. Aquí no hay problema, ¿no? En q no hay problema, pero en p sí. Y recuerden que se debe de satisfacer al mismo tiempo. Entonces es un punto singular no regular. ¿Sí? De la ecuación, ya que en el denominador de p de x aparece a la segunda potencia. Ya lo más aparece a la... y en el otro, bueno, no hay problema. Bien, el otro es este que está aquí. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver que esta es una ecuación de Legendre, esta que está aquí, pero si ya no la consideramos en el intervalo menos 1, 1, sino la considero en todo el intervalo, pues puedo ver que tiene singularidades en 1 y en menos 1, ¿verdad? Entonces, pues vamos a analizar esta ecuación, ¿no? Entonces, en este caso, está de esta manera, y en este caso, pues está de esta manera, ¿verdad? Entonces, para x igual a 1 es un punto singular regular de la ecuación, ya que en el denominador de p de x aparece a la primera potencia, y en el denominador de q de x podría aparecer hasta la potencia 2, pero aparece a la potencia 1, entonces no hay problema, ¿sí? Lo mismo es cierto para el término x más 1, es decir, x menos 1 es un punto singular regular. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podríamos buscar la solución en serie de potencias, bueno, en serie, ya no necesariamente va a ser serie de potencias, sino en serie, alrededor de cualesquiera de los dos puntos singulares de la ecuación de Legendre. ¿Sí? Entonces, pues no hay ningún problema. En el 4, vamos a ver qué dice. Dice que hay un seno y un coseno, ¿no? Ah, bueno. Y hay que dividir por x cuadrada, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede en estos casos, ¿no? Entonces, si ustedes lo hacen, esto que está aquí, ustedes pueden ver, o ustedes saben que la serie del seno, pues es una serie impar. Entonces, yo ya cancelé un x. Entonces, si yo multiplicase por x a este p, se desaparece x, y aquí sí me queda una serie de potencias. En este caso del coseno, pues me queda que el coseno inicia en 1, la serie del coseno, ¿verdad? Y entonces ahí sí pueden ustedes ver que en x igual a 0 es un punto singular regular de la ecuación, ya que en el denominador de p aparece a la primera potencia y en el denominador de q
aparece a la segunda potencia. Entonces, si aplicamos el teorema de Frobenius, pues se cancelan, ¿verdad? Pues, y sí se puede, ¿no? Aquí uno nada más tiene que tener cuidado porque de primera vista uno podría pensar que no, porque el coseno inicia en 1, pero recuerden que por el teorema de Frobenius, Q tendría que ir multiplicado por X cuadrada para analizar si la singularidad es regular o no. ¿Sí? Entonces, bueno. Esos fueron pues nada más cálculos de puntos singulares. Ahora, dice, obtenga los polinomios indiciales y sus raíces para las siguientes ecuaciones. Bueno, entonces tengo dos ecuaciones, aquí están estas dos ecuaciones. Entonces, de hecho, una es como la que ya habíamos tomado, nos va a tomar, que es x cuadrada más x entre x cuadrada y menos 1 en x cuadrada, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacerla. En este caso la singularidad está en 0. Nosotros tendríamos que ver que esta singularidad pues, es regular. Entonces ustedes ponen quién sería P, ¿sí? Porque pues, no me voy a poner a hacer algo que no se satisfaga. P, ¿quién es? Sería x por x más 1 entre x cuadrada, y esto es x más 1 entre x. Entonces, este término está en la primera potencia, como lo pide el teorema de Frobenius. Para el otro, pues no hay problema, ¿no? Entonces, es de forma directa menos 1 en x cuadrada. Y en este término sí puede estar a la potencia 2, ¿verdad? Entonces, es una singularidad regular. Puedo resolver como serie de potencias usando el teorema de Frobenius. Bueno, eso ya se había hecho. Entonces, podemos proponer una solución de este estilo. Aquí ya estoy sustituyendo cuál es la segunda derivada, cuál es la primera derivada y los otros términos que tengo por ahí. Recuerden que en la primera derivada a ver, vamos nada más a revisar para que chequen ustedes. En la primera derivada hay dos términos, uno que va por x cuadrado y otro que va por x, ¿sí? Entonces en una vamos a tener una potencia x al algo más 1 y en la otra no va a haber problema, ¿no? Entonces vamos a checar. Ahí está, ¿no? Este es el que corresponde a x cuadrada, este es el que corresponde a x, esta es la segunda derivada y este es el término independiente. Ya una vez que sustituimos. Entonces, bueno, aquí pueden ver que tengo x a la k más r, aquí voy a tener x a la k más r, pero aquí voy a tener x a la k más r más 1 y aquí voy a tener x a la k más r. Entonces, esta que voy a marcar es a la que hay que moverle el subíndice, ¿verdad? Entonces, pues hay que mover el subíndice. En este caso, el término que está aquí, k más 1, pues tendría que ser igual al j, ¿no? Entonces, por eso es que ahora arranca en 1 esta serie, las demás no hay problema. Para la primera serie aquí nada más hacemos k por j, para esta serie que está aquí también k por j, y para esta que está aquí también k por j, ¿verdad? Pues aquí no hay ningún problema, nada más en esta hacemos este cambio. Ya lo hacemos, aquí está. Entonces desarrollamos una vez, porque una serie nos quedó en 1, las otras están en 0, desarrollamos una vez. Entonces al desarrollar una vez, esto es importante que ustedes revisen los cálculos, que no tenga yo error, nos queda esto, ¿no? Entonces aquí ya está el QDR, como está marcado aquí. Chequen que sucede lo mismo. R más J, R más J más 1, R más J menos 1, R más J menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces sigue siendo el mismo término, polinomio inicial, ¿no? Entonces aquí tienen su polinomio, van a tener una raíz en 1 y una raíz en menos 1. Entonces, bueno, aquí ya tengo cuál sería aquí me hace falta un igual, ahorita cuando se las mande reviso, porque ya vi como 3 errorcitos. Aquí es QDR es igual a quién, ¿sí? O sea, QDR es este. Entonces QDR que multiplica C0 más este que está aquí, ¿no? Y si ustedes se fijan, pues es QDR más J, el comentario que les había hecho, y este término. Bien, entonces, recuerden, siempre porque tengo que fijarme en el Q, porque este es el que va a dividir, entonces tengo que tener cuidado, ¿no?
¿Ok? Entonces aquí ya calcularon, el ejercicio decía que calcularan el polinomio inicial, ¿no? Bueno, ya lo calcularon, ahora vamos por el otro, tienen un término que es 4x cuadrada, pues vamos a verlo, sería p de x, ¿quién sería? Si ustedes lo hacen, pues les va a quedar 4x cúbica menos 5, y aquí nos va a quedar 4x, ¿verdad? Entonces, este término está en la primera potencia, ¿no? Y acá pues nos va a quedar el término u de x, nos va a quedar x cuadrada más 2 entre 4x cuadrada. En este no hay problema, aparece al cuadrado, que es la máxima potencia a la que puede aparecer, y bueno, entonces usando el teorema de Frobenius, esta singularidad en cero es una singularidad regular, entonces podemos proponer nuestra serie de la forma esta que está aquí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ya sustituimos. Ya sustituimos. Hacemos todas nuestras sustituciones adecuadas. Esto es lo que obtenemos. Entonces, bueno, vamos a ver que tenemos una potencia en K más R, aquí tendríamos K más 3 más R, aquí tenemos K más R, K más 2 más R, y va. Entonces hay que hacer varios cambios, los hacemos, y esto es lo que obtenemos. Entonces podemos ver que hay una serie que inicia en 0, otra en 3, otra en 0, otra en 2 y otra en 0. Entonces tenemos que dejar que todas inicien en 3. Entonces esta primera hay que desarrollarla en 0, en 1 y en 2. La segunda no se toca. La tercera hay que desarrollarla en 0, en 1 y en 2. La cuarta nada más hay que desarrollarla en 2. Y la última pues en 0, en 1 y en 2, ¿no? Entonces a la hora que ustedes lo hacen, esto es lo que ustedes obtienen. ¿Sí? Esto es lo que ustedes obtienen. Entonces pues ustedes ya pueden notar que nuevamente el término que multiplicas es 0, ¿sí? Es mi polinomio inicial. ¿Y aquí qué tienen? Sí, en sus términos, pues están valuando en R más 1. O sea, aquí cuando yo pongo, recuerden que de aquí a acá es R más 1, entonces tienen el término R más 1, y luego tienen R menos 1 más 1, pues sería R, ¿no? Es este término, luego este término tiene que aparecer como R más 1, y el término constante igual. Luego, fíjense acá, el término, este que está aquí, es este mismo, nada más que R igual a R más 2. Entonces R más 2, R más 1, R más 2, ¿sí? Y su término constante, ¿no? Entonces, ya tienen todo. Aquí tienen la parte de la sumatoria, pues ya tienen su ecuación de recurrencia. Y pues fíjense que su ecuación de recurrencia, pues es exactamente, ¿cómo se llama? Pues lo mismo, polinomio evaluado en R más J, ¿no? Entonces, bueno, desarrollamos este polinomio, sería R cuadrada menos 9 cuartos de R más 1 medio. Esto tiene una factorización de R menos 4, R menos 1 medio. Entonces, fíjense que una solución, cuando R sea igual a 4, o sea, R1, entonces va a ser una serie de potencias. Para R2 igual a 1 medio, vamos a tener nada más una serie, ¿sí? Entonces, bueno, ya calcularon su polinomio inicial y sus raíces, ¿no? Y el segundo problema, no, es este, ¿no? Entonces aquí tienen que es QDR más 2, o sea, cómo queda su problema ya expresado, ¿no? Ya una vez que lo juntan, ¿no? Aquí está ya expresado, cómo quedaría. Entonces este es el que tengo que utilizar, esta expresión, para hacerlo. Y noten que aquí tomamos C1 igual a 0, ¿no? Este término que está acá, ¿sí? Entonces esta es la serie que nos queda. Y este es de aquí podemos hacer, ¿cómo se llama? Pues obtener ya algunos coeficientes y obtener la serie, ¿no?
que sería la serie solución, ¿sí? Entonces recuerden, aquí lo fundamental cuando se hace solución en serie es que nosotros buscamos que el coeficiente S0 siempre sea diferente de 0, ¿no? Para que podamos tener solución en serie, ¿sí? Entonces, ese coeficiente, que es de donde partimos, desde lo que lo hemos hecho, siempre hemos buscado que sea diferente de 0. Entonces, lo que se tiene que hacer 0 es lo que lo multiplica. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Me parece que no, profesor. Bueno, entonces, del anterior, a los R, bueno, traten de hacer sus, ¿cómo se llama? Los ejercicios que les planteé, principalmente en el cambio de variable. Para este tipo de ecuaciones, ahorita la idea era que vieran por qué se propone la solución de esa manera, porque siempre se puede escribir muy parecida a la ecuación de Euler, entonces pues de ahí sacamos la idea, de ahí se sacó la idea para proponer las soluciones. Ahora, lo que nosotros tenemos que trabajar es, en el caso de, ustedes ya vieron que la idea es que yo siempre tenga series que sean linealmente independientes. Pueden ser que las raíces sean reales, sean complejas, pero hay algo que tengo que analizar, ¿no? Pues que las series sigan siendo linealmente independientes. Entonces voy a tener que analizar los casos en que las raíces, su diferencia no sea un entero, tengo que analizar algunos casos, ¿no? Entonces es importante que pues comprendan cómo se hacen estos procesos, básicamente el calculito, como el que está aquí, pues para que cuando hagamos algunas otras, tengamos que hacer algunas otras deducciones, pues ustedes entiendan cuál fue el caminito que se siguió, ¿no? Que son estos caminitos, ¿no? Que están aquí. Entonces nada más revisen cada uno de estos problemas, cada uno, para que vean que efectivamente los puntos sí son singulares regulares, ese tipo de cosas, ¿no? Y de estas, pues chequen que efectivamente cómo se aplicaron la serie, cómo se llegó al polinomio inicial, ¿sí? Porque eso es lo importante, ¿no? Cómo se escribe y cómo se llega al polinomio inicial, y básicamente, pues, cómo podríamos obtener ya la ecuación de recurrencia siempre en términos del polinomio inicial. Sí, entonces eso es importante, ¿ok? Entonces, si no tienen dudas, bueno, también ya les di las fechas, ¿sí? Las pueden ustedes, los que no entraron a tiempo, las pueden checar en la grabación. Básicamente de este viernes en 8 es el tercer departamental, el viernes 17, y ya también les puse cuál es la fecha del extra, que sería el jueves 6 de enero, ¿no? Entonces, bueno, si no tienen dudas, nos estaríamos viendo el día jueves, ¿ok? Profe, yo tengo una duda con la tarea. ¿De qué? En el ejercicio 3, en la parte... Pero no, ahorita le digo la parte. Creo que es la parte H o la parte F. Que ya era la construcción... Bueno, para probar si era solución, no... Bueno, al menos mi equipo no encuentra la forma de acomodar los datos anteriores obtenidos. Ahorita le digo la parte. En la parte C, perdón, sería. Que nos pide que usemos las dos ecuaciones anteriores para mostrar que HDN es una solución de la ecuación de Hermite. Hermite, perdón. ¿Esta que está aquí? Sí, ese es eso. Ya obtuvimos ese polinomio y también el de abajo. Ajá, ya eso ya lo pudimos resolver. ¿Y por qué no pueden encontrar esto?
No, ya lo obtuvimos, pero ahora tenemos que solucionar la de Hermite. O sea, tenemos que utilizar esas dos que obtuvimos para mostrar que HDN es una solución de la ecuación de Hermite. Mm, Pues es que, bueno, ustedes ya demostraron estas dos Sí. como ecuaciones de recurrencia. Bien. Eh, ustedes demuestran que es solución de la ecuación de Hermite. A ver, vean lo que dice aquí. Entonces, ustedes lo que van a tomar, dice esto, es que tomen u igual a e a la menos x cuadrada, ¿no? ¿Vale? Y van a mostrar esta que está aquí. Sí, eso ya lo tenemos. Luego se pusieron a derivar, hasta obtener que les quedara. Aquí yo lo que les sugiero es que la derivada les quede, cuando la tengan todavía en u, que tengan la derivada de orden n más 2. Luego les va a quedar una derivada de orden n más 1 y luego una derivada de orden n. La derivada de orden n más 2 la van a separar como la segunda derivada de la derivada de orden n, porque tienen que obtener esto que está aquí. Sí. Y así para cada una de ellas. Entonces, si ustedes llegan a eso, van a llegar a obtener algo como esto. Sí. Pues entonces, si ya llegaron, multiplican. Y pues con eso lo que ustedes van a hacer es demostrar que efectivamente esto pues, es solución de la ecuación de Hermite. Ah, ya, por eso entonces utilizamos la de abajo, porque nosotros ya desarrollamos hasta la de abajo. Sí, pues sí. Entonces, ¿qué es lo que dice? Derive n veces la ecuación anterior para obtener esta cosa que está acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes sustituyen n igual a n más 1, aquí van a obtener n más 1, esto, ¿no? Entonces, pues realmente tienen que hacer una derivada más, porque tienen que obtener esta forma. Pero van a obtener la segunda derivada de ¿qué? De algo que está a la n, ¿no? Que es la derivada enésima, ¿no? Entonces dice, use las dos ecuaciones anteriores para mostrar que h de n es una solución de la ecuación de Hermite. Bueno, entonces, en este caso lo que tendrían ustedes que hacer, creo yo, nada más es sustituir, ¿no? Entonces ustedes agarran y pues sustituyan h n más 1, o sea, si ya lo lograron hacer, lo sustituyen por esta, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, pues les va a quedar ahí un término aquí que van a poder juntar y tienen esto, ¿no? Entonces derivan una vez más, te queda la segunda derivada de h de n, te va a quedar una primera derivada de h, y luego vas a tener una derivada de hn menos 1, pero vuelves a aplicar una recurrencia de estas que tenías, vuelven a conjuntar las cosas y debe de quedar de esta manera, ¿no? Donde esta y pues realmente va a ser el h que tienes aquí. H. Ok. Sí, nada más es eso, ¿no? Sí, ¿alguien más? Esta ecuación también es muy importante porque, bueno, realmente aquí el ejercicio que les estoy poniendo, bueno, este no tanto, este nada más hay que seguir un poco lo que ya hicimos. Este ejercicio que está aquí, pues es exactamente todo lo que les hice yo con la ecuación de Lagrange, de Legendre, perdón. Esta ecuación pues también es muy importante porque ustedes pueden mostrar que las soluciones de esta ecuación que anda por acá, pues también pues son ortogonales y todo este asunto, ¿no? Pero lo importante es que obtengan estas recurrencias. Si ya obtuvieron esta que está aquí y ya obtuvieron esta que está acá, pues yo creo que nada más si sustituyen hn más 1, pasan estas dos al otro lado, las sustituyen por esta y luego vuelven a derivar. Ya la derivada segunda de hn no la toquen
Aquí les va a quedar 2 por la derivada, 2x por la derivada de hn, esa no la toquen, pero va a haber una parte que va a ser hn por 2, y cuando apliquen esa derivada les va a quedar una derivada de hn menos 1, van a tener que volver a trabajar un poco, y van a ver que les van a quedar las cosas, ¿no? Nada más hágalas con cuidado. ¿Ok? Claro, observen que aquí ya les va a quedar para un término n, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces nada más tengan cuidado en eso. O sea, esta derivada, a la hora de que vayan derivando, pues se les va a ir acumulando el término n que multiplica a u. Esa n es jugar el papel de alfa, ¿no? Cuando es alfa, les quedan soluciones en series de potencias. Cuando alfa toma valores de enteros no negativos, pues les quedan polinomios. Y van a ver que esto pues, les desarrolla ciertos polinomios, que son los que les estoy pidiendo aquí. ¿Ok? Sí, profesor. Gracias. Okay. Sale, ¿no? ¿De qué? Hasta luego.